El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. En abril de este año, el gobierno de Iván Duque presentó al Congreso una nueva reforma tributaria, la tercera en su mandato. Mediante esta, el gobierno pretendió alcanzar una meta de recaudo de alrededor de 25 billones de pesos, con medidas que afectaban a la clase media y las clases populares. Más allá de las protestas que se condensaron en el paro nacional, que cumple un mes de desarrollo, queda la incógnita de qué tipo de reforma tributaria necesita el país para avanzar hacia un horizonte diferente como nación en el que la desigualdad, la pobreza, la marginalidad social, entre otros fenómenos económicos y sociales, disminuyan. En la conducción Angie Ordóñez, en la producción Sergio Hernández, este es El Mundo en Claroscuro y hoy hablamos sobre qué tipo de reforma tributaria necesita Colombia. Para hablar de este tema, hoy contamos con la participación de César Atilio Ferrari, quien es ingeniero civil de formación y cuenta con una maestría de desarrollo económico y un doctorado en economía de la Universidad de Boston. Actualmente, César es profesor de economía de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenido, César, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, gusto saludarte. En este podcast nos gusta empezar por lo básico. Así logramos tener un entendimiento común sobre el tema del día. En este caso, quisiera comenzar por preguntarle, ¿a qué hace referencia cuando hablamos de reforma tributaria? Con gusto. Mira, cuando hablamos de reforma tributaria, lo que estamos es indicando una modificación o una pretendida modificación de la estructura tributaria que existe en el país, pero además no solamente la estructura tributaria, sino también los niveles de recaudación. Seguramente una reforma tributaria tiene esos dos aspectos a considerar. En algunos casos hay más énfasis entre la reestructuración tributaria y en otros casos en un mayor aumento o un aumento de la recaudación. Teniendo en cuenta lo anterior, en su concepto, ¿por qué la pasada propuesta de reforma tributaria del presidente Iván Duque fue tan criticada y suscitó todas las manifestaciones que hoy cumplen un mes de haber comenzado? Bueno, uno tendría que mirar en qué consistía esa reforma y seguramente lo que consistía que generó un rechazo casi absoluto de los diferentes grupos de la sociedad fueron los que desencadenaron la situación inicial de la protesta popular. Sin duda, la reforma que se había presentado afectaba mucho más a las clases medias y populares y fueron ellas las que protestaron y realmente consiguieron que se retirara el proyecto en un momento determinado. El gobierno Duque se ha caracterizado por hacer todo lo posible por no llamar las cosas por su nombre. En el 2019, la reforma tributaria adquirió el nombre de Ley de Crecimiento Económico. En este año, la tributaria fue llamada Ley de Solidaridad Sostenible. En su concepto, ¿por qué el gobierno no ha llamado hasta ahora por su nombre a las reformas tributarias presentadas al Congreso? Mire, realmente no sabría cómo responderle a la pregunta, pues no me meto en la cabeza de las personas y no sé cuáles son sus motivaciones. En todo caso, le diría, oiga, esa respuesta más apropiadamente la deben responder los responsables. Pero entonces, en ese caso, usted podría decir que hay alguna intención frente a esa tributación que se da, porque si uno toma, por ejemplo, el caso de la Unión Europea, nosotros tenemos mucho más reformas que una estructura tan compleja como la Unión Europea.
Entonces, ¿sí hay una intención o no? Se podría decir. Bueno, lo que se pretendía era recaudar más para tratar de superar los problemas fiscales que existen de momento y se pretendía también estabilizar las ayudas sociales que se habían comenzado a evacuar. Pero eso es lo que más o menos dice la propuesta. Pero las intenciones atrás de la propuesta no las conozco. Claro, obviamente, pero en ese caso, entonces, ¿por qué se está grabando a las clases populares y a las clases medias y no a las clases altas y a las actividades financieras? Bueno, hay una enfoque de política económica que pretende que la tributación descanse sobre todo sobre impuestos indirectos y no sobre impuestos directos, porque tienen la percepción, quienes piensan de esta manera, que los impuestos directos entorpecen la inversión y con eso el crecimiento. En cambio, los impuestos indirectos, sobre todo los impuestos al valor agregado, no distorsionan los mercados. Y entonces, bajo esa pretensión teórica es que se pone en casi toda América Latina más énfasis en los impuestos indirectos que en los impuestos directos, cosa que por cierto no es lo que ocurre en los países desarrollados, donde es exactamente al contrario. Usted está hablando de la teoría económica del trickle down, que es una teoría económica que fue instaurada por Margaret Thatcher en Inglaterra, que fue una de las pioneras de esta política donde se habla de inversión, como usted lo ha dicho. Pero en este caso, a su perspectiva, ¿usted considera que esta política podría ser efectiva en un país emergente como en Colombia? Bueno, en realidad no ha dado resultados en ninguna parte del mundo. Eso lo podemos ver incluso en Europa y en Estados Unidos, donde después de varios años comienza a abandonarse ese tipo de políticas que comenzaron en los años 80, como bien dice, primero por Margaret Thatcher y luego por Ronald Reagan en los Estados Unidos, y de ahí se derivó al resto del mundo. Pero el énfasis de la política sobre los impuestos indirectos pues no ha generado ni la recaudación suficiente y tampoco el pretendido proteger a las inversiones tampoco ha generado el crecimiento económico que esperaríamos. O sea, si uno compara las tasas de crecimiento de Asia, por ejemplo, con las tasas de crecimiento de América Latina, pues las tasas de crecimiento de América Latina empalidecen frente a las de Asia. Y Asia siguió otro tipo de políticas fiscales y otro tipo de políticas monetarias a las de América Latina. Y los resultados son más o menos evidentes, pero además algo más, esos resultados han producido no solamente poco crecimiento, sino sobre todo una profunda desigualdad en la distribución del ingreso, que es también parte de la protesta que hoy día está ocurriendo en toda América Latina. Pero entonces en ese caso la diferencia podría hablarse de políticas industriales, ¿no? En el caso del milagro asiático que uno hablaba en el 2000, ellos hablaban de una política industrial donde se subsidiaba parte de las actividades industriales y que después se exigía resultados, como el gobierno de Singapur y todos los tigres asiáticos en el 2000, ¿no? O sea, no era más una tributación. No, claro que no. O sea, lo que pasa es que la tributación, las políticas monetarias y las políticas fiscales acaban determinando las rentabilidades en los diferentes sectores y eso es lo que genera la inversión. Y entonces es la combinación de todas las políticas la que produce esos efectos en el Asia y la combinación de todas las políticas que se hicieron acá. No estoy hablando solamente de las políticas fiscales, estoy hablando de las políticas monetarias y las diferentes políticas que se sucedieron. De acuerdo. Entonces, aparte de esos puntos que se han tocado hasta ahora, ¿qué otros aspectos deberían tenerse en cuenta en una reforma tributaria? Digamos, dando esa comparación que usted hace entre Asia y América Latina, que solucione de manera estructural un problema que nos ha llevado a tantas reformas en pocos años. Mire, hay varias cuestiones que habría que resolver para tener una buena estructura económica y un nivel de gasto. Mire, lo que tenemos lo que se esperaría de una tributación óptima es que cumpla con cuatro características. Que sea suficiente, es decir, que permita satisfacer los gastos necesarios que tiene el Estado, que sea equitativa, es decir, que
se aplique con mayor énfasis sobre las clases de mayores ingresos y patrimonios y en menor énfasis sobre los que tienen menores ingresos. Tercero, que sea eficiente, es decir, que no incluya dentro de la estructura tributaria una serie de impuestos ineficientes. En cuarto lugar, que además sea eficaz, es decir, que las reglas que guían esa tributación sean de fácil lectura y de tal manera no genere un nivel de elusión y de evasión muy grande. Esas son las cuatro características que tiene desde el punto de vista teórico, una tributación óptima. Cuando hablo de suficiencia en el gasto, estoy pensando, por ejemplo, que el nivel de recaudación en Colombia, según la OCDE, es de 19.1% del PIB. Bueno, en la OCDE es 33% del PIB. El promedio de los países de la OCDE tiene un recaudo fiscal del orden de 33.1% del PIB. Y eso nos está indicando que tenemos un nivel de tributación muy, muy bajita. En segundo lugar, lo que podría decirle también es que, por ejemplo, el impuesto a la renta de las personas naturales con respecto a la recaudación total en Colombia es del orden de 6% del total de la recaudación. En los países de la OCDE el promedio es 24%. ¿Qué sugiere eso? De que la mayor parte de la recaudación no viene de los impuestos pagados por las personas naturales. Pero además lo que sugiere es también que esas personas naturales en Colombia, que tienen altos ingresos porque ellos son los que pagan impuesto a la renta, en realidad pagan muy pocos impuestos. Entonces, ni es suficiente, ni es progresiva, y tampoco es eficiente porque considera impuestos como por ejemplo el 4 por mil, que distorsionan los mercados de crédito, y al distorsionar los mercados de crédito, la gente prefiere hacer transacciones en efectivo para evitarse el pago de 4 por mil, y eso perjudica el desarrollo de los mercados crediticios. Y por cuarto, el estatuto tributario que norma que regula y norma la tributación es simplemente muy complejo, porque producto de tantas reformas durante tantos años se han ido acumulando una serie de adiciones y una serie de modificaciones que hacen muy difícil y engorroso la lectura de este texto, que debería normar de una manera eficaz la manera como se tributa en Colombia. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que la reforma tributaria es una reacción a demandas de la OCDE, como afirman algunos sectores. No, nada que ver. O sea, simplemente las necesidades de la economía deberían llevar a que se dé una reforma tributaria óptima. Y en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, deben aumentar los impuestos directos y hacer descansar la recaudación sobre estos impuestos y no sobre los indirectos, como es en los países desarrollados. Pero además deberían significar de que las personas de mayores ingresos y patrimonios paguen unas tasas mayores para acercarnos a los niveles de los países de la OCDE. Y claro, tenemos que modificar o generar un nuevo estatuto tributario para evitar los niveles de evasión y elusión que un poco una lectura tan engorrosa provoca. Y tercero y cuarto, ciertamente necesitaríamos una tributación eficiente, es decir, que no considere ese tipo de impuestos que son ineficientes, como por ejemplo el 4 por mil, que es un gravamen sobre las transacciones financieras, o una serie de impuestos que todavía existen, que en realidad son muy anticuados y que deberían eliminarse, como por ejemplo los timbres para las bebidas alcohólicas. O sea, hay dos elementos. Hay uno que usted menciona y es el tema de los impuestos directos, ¿sí? De la eficiencia que se podría ver en una posible reforma tributaria. Y dos, la ineficiencia que se encuentra o que se evidencia delante de los impuestos indirectos. Entonces, usted podría, para nuestros oyentes, decirnos cuál es esa diferencia clara. ¿Qué impuestos están involucrados en cada una de estas dos categorías? Claro que sí. Impuestos directos son aquellos que se imponen sobre los ingresos de las personas naturales y empresas. O sea, que están relacionados con su nivel de ingreso y su nivel de patrimonio. En cambio, en los impuestos indirectos no hay una imposición de acuerdo al nivel de ingreso, y entonces lo que sucede es que las personas que tienen un mayor ingreso acaban proporcionalmente pagando
una cantidad mucho mayor de impuestos que lo que pagan las personas que tienen mayores ingresos. Por eso se dice que ese tipo de tributación indirecta es inequitativa. Y estoy hablando de impuestos como por ejemplo el valor agregado, que el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto. En cambio, el impuesto a la renta es un impuesto directo. Y claro, si tú estás en un buen sistema tributario, tú esperarías que a mayor ingreso pagues tasas más altas de impuesto a la renta y a menor ingreso pagues más bajito o no pagues nada. De acuerdo, entonces en ese orden de ideas, para recapitular, entonces la reforma lo que necesita es recaudar más impuestos, por ejemplo, directos en este caso, como por ejemplo el impuesto a la renta o al patrimonio. En este caso, pues las personas que tienen mucho más tendrían que tributar más, y ingresos como la TVA, en este caso el impuesto al IVA, ¿cierto? Al valor agregado, no serían tan fructíferos en esta reforma. Es decir, que nosotros tendremos que concentrarnos sobre los impuestos que generan las personas naturales y empresas sobre la renta o el patrimonio. Podría ser un indicio de esa reforma estructural que necesitáramos. Mire, uno esperaría, de acuerdo a la teoría de tributación óptima, que las personas naturales sobre ellas de mayores ingresos y patrimonio, sobre ellas descargue la tributación, cosa que no pasa en Colombia y no pasa en América Latina. Por ejemplo, entre lo que pagan las personas naturales de acuerdo a su ingreso y lo que pagan las empresas pagan mucho más. En Colombia, por ejemplo, el nivel de recaudación es del orden de 6, del total de recaudación, las empresas pagan el 24% del total y las personas naturales es el 6%. En los países desarrollados es exactamente al revés. Quienes más pagan impuestos son las personas y no las empresas. Y eso es una profunda diferencia, entre otras cosas porque prefieren que las empresas paguen los impuestos porque las empresas siempre pueden aducir de que están generando mucho empleo, por ejemplo, y de esa manera conseguir alguna excepción y de esa manera acabar pagando una cantidad menor de impuestos. En cambio, es más difícil eso para las personas naturales, pero el deber de hacer las cosas es que quienes pagan impuestos son las personas, y las personas de mayores ingresos pues deberían pagar tasas más altas, y por lo tanto la recaudación debería venir fundamentalmente de estas personas y no de las empresas. Pero claro, hay que tener en cuenta un elemento en los países desarrollados, y es que uno gana mucho más en salario mínimo que en los países emergentes. Entonces, uno no puede tributar cuando uno no gana ni siquiera para vivir, que esa es la gran diferencia con los países de Europa, por ejemplo. Entonces, usted puede ganar mucho, un SMIC, un salario mínimo, pero en ese orden de ideas, usted puede tributar más porque usted gana más y usted tiene cómo pagar. En el caso de Colombia, nosotros no tenemos una base tan grande. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo se aplicaría esa política, digamos, que usted propone, y digamos desde esa perspectiva económica, a un país emergente? Bueno, la respuesta ya la mencioné anteriormente. Creo que lo que se necesita es colocar una serie de impuestos sobre los ingresos y patrimonios más altos. Sin duda alguna, pues las personas que tengan muy pocos ingresos o por debajo del salario mínimo no van a acabar pagando ese impuesto. Pues esa es la virtud de los impuestos directos, en este caso los impuestos a la renta. Pero además tiene una connotación mayor. Fíjese, en América Latina, en casi todos los países de América Latina, antes y después de impuestos, el coeficiente Gini que mide la distribución del ingreso casi no varía. En cambio, si mira ese coeficiente Gini en Europa, ¿cierto? Antes de impuestos y después de impuestos hay una variación enorme. Pasamos de 50 puntos en el caso de Alemania, por ejemplo, a 30 puntos. Hay una diferencia enorme. En cambio, en el caso de Colombia estamos en 50 puntos antes y después de los impuestos. Porque fíjense, la estructura tributaria también tiene un cometido de mejorar la distribución de ingresos en el país. Y eso, evidentemente, cuando tú generas una estructura tributaria que descanse sobre impuestos indirectos y las personas naturales pagan muy pocos impuestos, obviamente no se va a producir una mejora en la distribución del ingreso. Pero entonces, en este caso, la propuesta es hacer que paguen más impuestos
directos, en este caso renta y patrimonio, y las personas que tienen salarios altos y que pueden pagar un impuesto para que tengamos, digamos, una sostenibilidad tributaria? La sostenibilidad tributaria tiene que ver con varias cosas. Una de ellas es con la situación económica del país. Si la situación económica del país es precaria, pues es evidente que va a recaudarse muy pocos impuestos. Y más aún, si estamos en una situación de pandemia como la actual, pues entonces van a aumentar los gastos porque van a aumentar los subsidios y acabas con una situación fiscal muy difícil como es la que tenemos actualmente. Pero la estructura tributaria debería resolver problemas normales, situaciones normales, donde tú recaudas determinada cantidad y gastas determinada cantidad sin necesidad de acudir a gastos de emergencia y sin verte perjudicada en tu recaudación. Lo que quiero decir con esto es que uno al final estructura la política tributaria de tal manera que pueda responder satisfactoriamente a las necesidades que la propia sociedad se ha impuesto en su constitución. O sea, la constitución colombiana establece claramente que los derechos fundamentales deben ser garantizados, que los bienes públicos deben ser garantizados, como por ejemplo las carreteras, y esas cosas no están existiendo en la medida que debían estar de acuerdo al nivel de desarrollo de Colombia. O sea, tenemos un nivel de infraestructura, pues por decirlo de alguna manera, muy distante de lo que debería ser un nivel óptimo de infraestructura en términos de carreteras, aeropuertos, puertos, etcétera. ¿Sí? Y eso es consecuencia de tener una baja recaudación que se convierta en un bajo nivel de gasto y por eso tenemos las falencias que tenemos. Sin duda, si tuviéramos un nivel mejor de recaudación y básicamente descansando sobre impuestos naturales, sobre impuestos directos, es decir, impuestos a la renta del patrimonio, pero también otro tipo de impuestos, como por ejemplo el impuesto a la herencia. ¿Sí? Entonces, seguramente podríamos recaudar mucho más y de esa manera tener mejores carreteras y garantizar mejor los derechos fundamentales de la sociedad. Claro, pero tenemos una base de tributación muy baja. O sea, es decir, que los que ganan, a menos de que las actividades financieras logren tributar y las multinacionales, algunas que están exentas de pago de impuestos, porque pues usted sabe que hay una promoción también de secciones para que ellos puedan invertir en el país, pues si no se hace es complejo, porque tenemos una base muy débil. Ese es el problema y esa es la diferencia con los países emergentes, que nosotros no tenemos una base tributaria tan fuerte, un salario mínimo que ni siquiera logra pagar las necesidades básicas. Entonces, pues en ese sentido, ¿cuál sería esa propuesta y cuál sería, digamos, frente al paro que ya lleva un mes? ¿Cuál podría ser una opción? Ya tenemos una de las respuestas, digamos, que medianamente sale dentro de esta conversación y es el tema de los impuestos directos. ¿Sí? Que haya un impuesto a la renta y el patrimonio que logre aportar esa masa tributaria, que logre dar los servicios sociales y lograr un Estado de Derecho. Entonces, en ese sentido, ¿cómo logramos nosotros hacer eso bajo estas condiciones precarias que tenemos bajo una pandemia y además un país que no produce, digamos en términos industriales, que no tiene una innovación, etcétera, de algunos elementos que puede tener, por ejemplo, los países asiáticos? Mira, te voy a responder de una manera indirecta. El problema fiscal no soluciona el problema económico. Mejor dicho, para solucionar el problema fiscal hay que solucionar primero el problema económico. Si la situación económica no mejora, nunca vas a conseguir una tributación adecuada, porque simplemente si las empresas no producen y no venden, pues entonces tampoco pagan impuestos. Y si no pagan impuestos, tu situación fiscal siempre va a ser precaria. De tal manera que lo que se necesita es arreglar la situación económica y luego pensar en arreglar la situación fiscal. No es al revés. No es que arreglando la situación fiscal se arregle la situación económica, porque eso es un imposible. Y arreglar la situación económica en esta situación, yo diría, tiene que ver fundamentalmente con un aumento del gasto público. Y básicamente eso quiere decir generar empleo a través del gasto público. Sí, mira, en la economía hay un círculo que puede ser vicioso o virtuoso. En la situación actual, las empresas producen muy poco porque no venden, pero porque producen muy poco, en realidad contratan poca gente y como contratan poca gente, pues tienen
Los salarios son reducidos y si los salarios son reducidos, pues entonces no compran y si no compran las empresas no venden y si no venden no producen y si no producen no contratan gente. Ese es un círculo vicioso. La única manera de romper ese círculo vicioso es aumentando la demanda pública ante la precariedad de la demanda privada y lo que se necesita entonces es aumentar el gasto público, sí, en plena situación deprimida de la economía. ¿Para qué? Para de esa manera recuperar la demanda privada, que es en el fondo la que mueve el aparato productivo. Pero es que la demanda privada no se va a recuperar de una manera rápida en la situación en las cuales tenemos, porque estamos en el círculo vicioso que mencionaba. Pero entonces en ese orden de ideas nosotros hablamos, bueno, usted está hablando de las políticas de económicas y que se tiene que tributar más para lograr salir, ¿no? Eso son las teorías cíclicas de la economía y sobre todo en este momento. Pero en ese orden de ideas, nosotros, si las empresas no producen, y no están dando por qué todavía tenemos rendimientos positivos para algunas empresas en el país. O sea, el 90% de la economía nacional está manejada por 4 grupos económicos. Sí, tenemos pues el grupo Sarmiento Angulo, tenemos el grupo de Ardila Lule, tenemos el grupo antioqueño, ¿cierto? Que son de los 3, olvidé el cuarto, pero que ellos todavía siguen teniendo rendimientos positivos. La actividad financiera todavía está teniendo rendimientos positivos. Entonces, ¿por qué estos grupos económicos no están tributando en actividades financieras y aún están esforzando y están presionando para que la clase media y pobre tribute? Entonces, sí, yo entiendo el sentido de la teoría, pero en la práctica nosotros tenemos un país donde la actividad financiera no está tributando y no se está proponiendo eso en las reformas. Entonces, ¿por qué estos grupos que tienen todavía rentabilidad positiva no están tributando para salir de esta crisis económica? Bueno, quisiera hacer algunas precisiones. El año 2020, los únicos sectores que crecieron en medio de un decrecimiento general que llegó a menos 6,8% fueron el sector agropecuario, porque el sector agropecuario no paró durante todo el año, y estamos hablando que tuvo un crecimiento del orden de 1%. El sector financiero, que también tuvo un crecimiento del 1%, y el sector inmobiliario, que tiene un 1% también. Fíjense que no necesariamente los grupos económicos tienen una relación uno a uno con estos diferentes sectores. Lo que quiero decir con eso es que la industria manufacturera dio pérdidas en general. Los únicos que lograron realmente como sector tener un movimiento positivo fueron el sector financiero. Ahora, el sector financiero sí paga impuestos. Ahora, uno podría discutir que no paga lo suficiente. Esa es otra historia. Pero lo que más se puede afirmar es que los dueños de las empresas son los que no pagan impuestos. En realidad, yo favorecería impuestos bajos a las empresas e impuestos altos para los dueños de las empresas. Ese es el sentido, el deber de hacer las cosas. Es lo que pasa en Europa y lo que pasa en los Estados Unidos. De acuerdo, o sea, entonces ya empezamos a rescatar varios elementos. Entonces, uno, que la reforma vaya dirigida hacia la recaudación de impuestos directos y como usted dice, tanto las empresas como los dueños de las empresas empiecen a tributar, porque pues es donde está el dinero, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros quisiéramos saber qué libros usted nos podría recomendar frente a esta problemática y cómo nuestros oyentes podrían estudiar sobre este tema, ¿cierto? Porque pues nosotros tenemos varios temas de teorías económicas como el goteo hacia abajo, ¿no? Pero nos gustaría como ver ese rol de estos estudiantes y toda la gente que nos escucha sobre cómo podrían empezar a estudiar este tema y pues no sé, cómo podríamos nosotros un poco ahondar sobre este tema. Mira, Angie, yo dicto política económica desde hace 22 años que llegué a Colombia. Yo trabajaba en el África
con el Fondo Monetario Internacional y estuve allá 5 años. Y después de esos 5 años, por circunstancias de la vida, mi esposa es colombiana, regresé a Colombia. No regresé, perdón, vine a vivir a Colombia. De eso hace 22 años. Yo soy ciudadano italiano y ciudadano peruano también, porque nací en Perú de padres italianos. Y entonces, lo que puedo decirles es que durante gran parte de mi vida trabajé sobre temas de política económica, desde los organismos internacionales, y luego desde la academia. Y dicto el curso de política económica en la Javeriana desde hace 22 años. Y yo sigo mi libro. Así que me permito, con mucha modestia y mucha vergüenza, recomendarlo. Y el libro se llama Política Económica, Teoría y Práctica en los Mercados. La última edición fue publicada por la editorial Javeriana en el 2019 y lo encuentra en cualquier almacén de libros, en cualquier librería, e incluso por internet lo puede conseguir en Amazon en la versión digital. Y creo que eso puede ayudar mucho a entender muchas de las cosas que estoy diciendo. Y nos gustaría también ahondar sobre ese rol de las universidades, porque usted pasó de la cooperación de los organismos, de trabajar con organismos internacionales a las universidades. Entonces, ahora en este contexto, que cumplimos ya un mes de paro, ¿cuál sería ese rol de las universidades, incluyéndolo a usted, que hace parte de la Javeriana? Mira, la respuesta que yo doy cuando me preguntan ese tipo de preguntas, como lo que haces, es que la universidad debe ser el faro de la sociedad. Porque si la universidad no piensa hacia dónde va la sociedad y cómo debe ser ese el futuro de la sociedad para generar más bienestar para la población, pues entonces andamos perdidos. Y ese es el rol de la universidad. Más allá de, por supuesto, transmitir educación, pero creo que lo que tiene que pensar también la universidad es hacer reflexión sobre el futuro de América Latina. Estamos en una situación complicada, pero además estamos en una situación que realmente nos anuncia un cambio de era. Estamos pasando de la era del combustible fósiles a la era de los combustibles limpios, y más aún estamos pasando de la sociedad de las manufacturas a la sociedad de las economías digitales. Eso es un profundo cambio y que realmente tiene unas connotaciones sociales, políticas, pero además si le añadimos a eso lo que está pasando en el mundo, en términos geopolíticos, uno diría, oiga, acá se está transformando la sociedad profundamente, en todos los ámbitos. Y claro, la universidad tiene que comenzar a dar respuesta de cómo mejor debería ser esa nueva sociedad para beneficio de todos, y no solamente de algunos. Bueno, yo le agradezco muchísimo su participación en este episodio. Les habló Angie Ordóñez, este es El Mundo en Claroscuro, y los esperamos el próximo viernes para hablar sobre la posibilidad de construir un estado de bienestar en Colombia. No olviden suscribirse en nuestros canales de Spotify y YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @mclaroscuro. Hasta la próxima.